Bueno, la Argentina está viviendo un momento sumamente complicado se han juntado diferentes factores, internos y externos. Desde el punto de vista externo, con todo el tema del aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal, el aumento del precio del crudo y demás, que repercute internamente. Por otro lado, todo el tema del gasto del Estado, que tenemos un Estado que ha crecido de manera desmesurada, y se gasta todo lo que ingresa y no le alcanza. Entonces eso se termina financiando con la emisión de dinero, y la emisión de dinero sin respaldo es inflación. Es decir, se termina financiando el gasto del Estado con inflación. Y ¿nunca logramos controlar en este país? Y no. La Argentina se está ahora intentando, pero va a llevar tiempo. Esto no son soluciones de corto plazo ni de mediano plazo, si quieren. Por otro lado, todo lo que ha explotado ahora con el tema de la corrupción, que es escandaloso, y eso genera a su vez una explosión hacia afuera, justo en el momento en que necesitamos que arriben las inversiones. La gente que ve afuera cómo se ha robado en la Argentina sin ningún tipo de control, sin que funcionen las instituciones de la República, sin que funcione la justicia, sin que el Congreso haga hasta ahora nada para que vayan a la cárcel los corruptos de la política. Y bueno, eso atenta contra las inversiones que tienen que llegar, atenta contra el financiamiento que necesitan las empresas, que por ejemplo tienen que iniciar ahora todo el tema de la obra pública con el nuevo sistema PPP. Y bueno, todo eso produce un shock y una retracción enorme en la economía que va a costar muchísimo, ¿no? Esto no va a tener un arreglo de mediano, ni de corto ni mediano plazo. Agravado esto a que tuvimos la peor sequía de la historia. El campo, si la cosa viene bien, es una locomotora que empuja mucho y va a mejorar a partir del año que viene en parte la cosa. Pero todo esto que ha saltado en estos días, el tema de la corrupción, va a frenar muchísimo lo que hace al financiamiento y a la inversión extranjera. ¿Cómo hacer para achicar el Estado si no tenés cómo ofrecer trabajo? Porque las empresas, y sobre todo las pymes, que son de pronto las que más trabajo generan, no toman gente, ¿no? Por las cargas sociales y por los impuestos que tienen que pagar, digo, que terminan fundidos. Ahora, luz y todo eso, con estos tarifazos, terminan fundidas y cerradas. Y bueno, respetando los principios constitucionales. Todo eso sucede porque el Estado se mete donde no debe meterse, regula donde no debe regular, y entorpece el desarrollo de la generación de riqueza. Y eso es lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 80 años. Por eso la Argentina dejó de ser el primer mundo y pasó a ser el tercer mundo. Pero ahora, porque supongo que uno de los deberes que nos pidió el Fondo Monetario que se debe hacer es precisamente ese, achicar los gastos. ¿Y cómo lo hacemos? Y hay que hacerlo así como se aumentaron, hay que achicarlos. ¿Cómo se aumentaron los gastos? Tomando gente. Y bueno, de manera demagógica, la dirigencia política argentina durante 80 años hizo estos desastres. Y bueno, se llegó al extremo, se llegó al límite. Ahora hay que desarmar lo que se me hizo mal. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se hizo? El proceso inverso. Y el proceso inverso de lo que se hizo. Si se tomaba gente por amiguismo en el Estado, y eso por lo menos hay que frenarlo y hay que empezar a desarmarlo, porque si no, el que trabaja cada vez más para recibir cada vez menos. El carro tiene cada vez menos caballos, pero arriba del carro va cada vez más gente. ¿El 50% de lo que nos entra, digamos, es cierto que se nos van impuestos? Más, cerca del 60%. De lo que un argentino produce, se lo lleva el Estado, se lo lleva el gobierno. Imagínate que de tu sueldo, alrededor de 6 meses del año, se los das al gobierno. Después te queda para vos. ¿Y para qué trabajaste? Para el gobierno. Si eso no se cambia, la Argentina no tiene futuro. ¿Y si se le quitara un poco de presión de pronto a la gente que puede dar trabajo?
impresión impositiva. Y es todo parte de lo mismo. Va a haber mucho más trabajo si bajan los impuestos y si baja el gasto del Estado. Si no sucede eso, va a haber cada vez menos trabajo. ¿Por qué? Porque el que trabaja tiene que trabajar cada vez más para mantener a más gente que está del otro lado. Y por otro lado, la gente que vive del Estado, de los planes y demás, esa gente se acostumbró a no trabajar y no va a trabajar, y lo peor de todo es que va a quedar afuera permanente del sistema laboral porque no va a estar capacitada. Los trabajos que se vienen necesitan capacitación, y la gente que está siendo asistida por el Estado no está preocupándose por eso. Y el Estado no se está preocupando de educar tampoco. Y el tema educativo, que es fundamental, a la de dirigencia política ni se le pasa por la cabeza. Aprovecho a preguntarte, y ahora ya viniendo a la ciudad de Gualeguaychú, por esta quita de estos 23 millones de pesos del Fondo Sojero. En primer lugar, el Fondo Sojero no debe existir, porque si somos todos iguales ante la ley, no tiene entonces por qué el campo, no tiene por qué el Estado robarle al campo las retenciones a las exportaciones. Es decir que no corresponde que existan esas retenciones. Lamentablemente, dentro de todo este desastre que se hizo, se incluyeron las retenciones. Pues bueno, hay que desmantelarlo. No hay otra manera. Pero por otro lado, veía hoy en el diario, y tiene totalmente razón la gente del campo, es totalmente hipócrita la actitud de la gente, de los concejales de Gualeguaychú, protestando para que no se quite el fondo pero aprueban la prohibición de la comercialización del glifosato, que es un insumo básico para la siembra directa, ¿no? Bueno, pero es por temas de salud. Ah, bien, y el fondo de la soja lo querés, ¿cómo entonces?